pasado, en la enseñanza Más allá del gigante, consideramos entre otros pasajes el que relata la historia de cuando David intenta llevar por primera vez el arca del Señor a Jerusalén. El arca había permanecido 20 años en casa de un tal Abinadab. 20 años. Cuando David decide llevarla a Jerusalén, muere Usa. Usa, el que muere al intentar detener el arca porque los animales que llevaban el arca tropezaban. Usa era hijo de Abinadab. Usa vivió en esa casa teniendo el arca de la presencia del Señor a su alcance. Sin embargo, después de 20 años, él muere. Después de este trágico evento, David llevó el arca a la casa de Obed. Y mira lo que dice ahí 2 de Samuel 6:11. ¿Qué sucedió cuando el arca estuvo en casa de Obed? Dice que permaneció en la casa de Obed. ¿Por cuánto tiempo? Dice por 3 meses. Por 3 meses el arca permaneció en casa de Obed Edom. Y dice que el Señor bendijo a Obed y a los de su casa. Llama mucho la atención que Abinadab tuvo el arca por 20 años y termina de una manera trágica la historia en su familia. Sin embargo, Obed 3 meses y el Señor bendice su casa. ¿Por qué son tan distintos los finales de Abinadab y de Obed si ambos tuvieron la misma oportunidad? Ambos tuvieron acceso a la presencia de Dios en su casa. Llama mucho la atención. El apóstol Pablo aborda este tema ahí a los Corintios diciendo: no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Todos tuvieron la misma oportunidad porque Dios no hace acepción de personas. Al igual que Abinadab y Obed tuvieron la misma oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en estas historias? La diferencia de los resultados de vida entre personas expuestas a la presencia de Dios, expuestas a su palabra y expuestas a hechos maravillosos, milagrosos. La diferencia es el temor de Dios. Esa es la diferencia que nos marca la Escritura. Es el temor de Dios. Ahora, cuando decimos temor de Dios, no te pongas tan rígido. No se trata de posturas, no se trata de vestimentas, no se trata de lenguaje. El temor de Dios es algo mucho más profundo. ¿Cómo pudiéramos definir el temor de Dios? Ya que es tan importante, porque yo puedo estar expuesto a la presencia de Dios, a su palabra, beber de la roca que es Cristo, experimentar milagros. Puedo vivir toda esta experiencia de salvación y yo debo tener cuidado sin tener miedo y angustia por el futuro, pero debo poner mucha atención en lo que significa el temor de Dios, ya que esto hace toda la diferencia. En Levítico, Moisés le dice a Aarón, vienen registrado en Levítico estas palabras, y le explica Moisés a Aarón. Esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad
por medio de los que se acercan a mí. Es una demostración de su santidad por medio de los que se acercan a Él, y demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Son dos cosas diferentes que componen el temor de Dios. Es la demostración de su santidad en seres humanos o a través de seres humanos imperfectos. Y demostraré ante todo el pueblo mi gloria. Pudiéramos definir así el temor de Dios. El temor de Dios es la respuesta de un ser humano hacia Dios en aprecio, en reverencia, en respeto y honra. Honra, pudiéramos decir que es obediencia. Honra por la demostración de su santidad y de su gloria. ¿Cómo respondo yo a Dios al beber de Cristo? ¿Cómo es mi respuesta al escuchar su palabra? ¿Cómo respondo en un aprecio hacia Dios, de su persona, de sus pensamientos, de quién Él es? Ese es el temor de Dios. El profeta Isaías valora el temor de Dios como un tesoro, diciendo: Dios será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Y mira cómo dice: el temor del Señor será tu tesoro. Es tu tesoro, es el valor de tener a Cristo. No solo lo que Él hace, sino quién Él es, y apreciarlo por quien Él es. Ese será tu tesoro. El mismo profeta Isaías predijo que este temor reverente sería manifestado en Jesús ante todo el pueblo de Israel. Dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, sobre Jesús. El espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, nota que espíritu viene con E mayúscula. Es muy importante porque se refiere al Espíritu Santo, no al espíritu humano, no a una influencia mística que viene de Dios. Se refiere a la persona del Espíritu Santo, quien imparte todas estas cualidades, y entre ellas, y termina como amarrando las otras, diciendo: el espíritu de temor del Señor. Entendemos entonces que el temor de Dios es impartido por el Espíritu Santo. Sí es mi respuesta, pero por la influencia del Espíritu Santo que vive en mí. Yo no tendría esa capacidad. Si nace de mí sería muy diferente, y lo vamos a ver en unos minutos. Pero debemos establecer que esta respuesta hacia Dios, este temor de Dios, es impartido por el Espíritu Santo como una capacidad para responder a la gloria de Dios. Si no fuera impartida por el Espíritu Santo, entonces cada uno de nosotros diría: pues yo creo que esta debe ser mi respuesta. No, pues yo creo que esta debe ser. Y es como se forman las filosofías, las corrientes humanistas y la religión. Pero es impartida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita el velo. No es solo un conocimiento de información y cumplimiento de su ley moral. Es hacer a Dios mismo nuestro más grande tesoro. Y esa es la diferencia de las historias entre Abinadab y Obed. Abinadab estuvo 20 años con esta caja de oro donde se manifestaba la presencia de Dios. Implica la historia que Abinadab no la apreció, no la enseñó a sus hijos,
puesto que Usa debió haber sabido por instrucciones de su papá que esa caja no se toca. ¿Quién se lo debió haber enseñado? Su papá. Mijito, aquí se manifiesta la presencia de Dios. Esto no se toca. Abinadab pudo haber sido el primero y el único, tal vez, que debió haber resistido la idea de David de poner la caja sobre una carreta. Yo la he tenido 20 años. David, tú serás el rey, pero eso no se trata así. Eso no muestra aprecio ni la forma en que Dios desea ser adorado. Sin embargo, Obed, en 3 meses contra 20 años, por eso tiempo es muy subjetivo para los creyentes. Es que yo tengo 20, 30 años, sí, pues tendremos una eternidad. Pero este Obed, en 3 meses. Que ahí es donde se derriban estas ideas, donde no, es que yo he estado luchando por tanto tiempo. Es que no se trata de luchar. Cristo ya venció a la muerte, al diablo y al pecado. Se trata de creer y de experimentar por el Espíritu Santo el temor reverente de Dios, que trae una bendición a nuestras vidas. Esta fue la diferencia. Así que el Espíritu Santo quita el velo que nos impedía ver a Dios como realmente es. Así lo dice Pablo a los Corintios. Así que todos nosotros, a quienes ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Verdad que se parece a Isaías? Cuando dice: demostraré a través de y ante mi pueblo. El Espíritu Santo nos quita el velo para poder ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La evidencia de esta revelación de quién es Dios, que nos imparte el temor de Dios para hacer y ser las personas diseñadas a su imagen y semejanza. La evidencia de esta revelación nos lleva a vivir bajo el señorío de Dios. Ese es el punto central del temor de Dios. Dios es el Señor de mi vida. Mira cómo lo dice un versículo antes, en 2 Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. La mayoría de las traducciones dicen que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La traducción más exacta y de acuerdo al contexto de ese pasaje y al tema que tratamos es esta: donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Vemos que Abinadab tuvo la presencia de Dios. Allí estaba el Espíritu de Dios, pero no fue Señor de Abinadab ni Señor de su casa. Tal vez Abinadab estaba muy contento y hasta presumía: 2 décadas yo tuve ahí la presencia del Señor, y se sentía tan bonito, sentíamos tan bien, pero no había un señorío de Dios sobre su vida. No había una comprensión y un entendimiento de para qué estaba esa presencia y qué producía esa presencia en los corazones. Mientras que Obed en 3 meses lo comprendió perfectamente. El temor de Dios tiene diferentes expresiones en la vida diaria. Proverbios nos dice que se manifestará en sabiduría y disposición a la corrección.
Mira cómo dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian ese conocimiento porque desprecian la sabiduría y la disciplina que trae el conocimiento verdadero de Dios, que se llama el temor de Dios. Así que imparte sabiduría y corrige nuestros caminos. Se manifiesta también en una rica provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mira cómo dice Salmo 34:9, teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesita. Se cumple la escritura en Deuteronomio, donde estas bendiciones te alcanzarán. Cuando inventamos el temor de Dios, nosotros queremos alcanzarlas. Nosotros buscamos, como dicen algunos, arrebatarlas. Y yo estoy buscando mi bendición y reclamando mi bendición. Pues podemos llevar 20 años así, pero aquí lo que dice es que los que temen al Señor tendrán todo lo que necesitan. Jesús enfocó el temor de Dios como una evidencia de una verdadera relación con Él. No en un misticismo raro, de nuevo basado en rutinas, en palabras, sino en una relación con Él. ¿Y cómo lo dijo Jesús? Juan 15:14, ustedes son mis amigos. ¿Cuándo o cómo? Si hacen lo que yo les mando. Wow. Está hablando del temor de Dios. Es una relación amigable de Dios, pero no perdamos de vista que Él es Dios. La ausencia de respuesta ante su gloria nos llevará a cambiar su gloria verdadera por un invento humano, como un intento para aliviar nuestra conciencia contra la falta de disposición a vivir bajo su gloria, bajo su gobierno. Entonces, en esta ausencia de mi respuesta, porque de nuevo, la presencia de Dios ahí está contigo, ahí está en tu casa, ahí está aquí con nosotros en este momento, aquí está. Pero la falta de disposición ante su gloria nos llevará a cambiar esta gloria por un invento humano como intento para aliviar nuestra conciencia, porque yo no quiero vivir bajo su gloria, yo quiero vivir bajo mi gloria, bajo mi gobierno, bajo mis términos, y teniendo a Jesús simplemente como un talismán, como un oráculo para que me bendiga y me guíe a lo que yo ya tengo en mi corazón y en mi mente para hacer. Pero su gloria es algo que aprecio en algún momento de la semana o de mi vida, pero no gobierna mi vida. Jesús está expresando a través de estas palabras: ustedes son mis verdaderos amigos si hacen lo que yo les digo. No de una manera de condición o de manipulación. Jesús está expresando que una vida gobernada por el temor de Dios es nuestra forma de relacionarnos con Él. Y esta forma es amigable. Es muy diferente al miedo, y lo trataremos el próximo domingo. Es muy diferente al miedo, y para darte un adelanto, la diferencia es esta: el temor de Dios es un imán que te atrae a su presencia en la condición en la que tú te encuentres. Ese es el temor de Dios. El miedo, que es lo contrario a la fe, te lleva a esconderte de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Ese se llama miedo. Pero el temor impartido por el Espíritu Santo nos crea la confianza en mi condición, cualquiera que ésta sea. Señor, así estoy. Pero no solamente soy transparente, estoy dispuesto a ser transformado por su gobierno a la imagen de Jesús. Es amigable.
La manifestación de la verdadera gloria de Dios nos acerca a Él. Una gloria desvirtuada de Dios nos alejará de Él por miedo al castigo. Y la verdad es que como seres humanos, después de Adán, tenemos mucho miedo. Mucho miedo. Porque esta imagen se desvirtúa, esta imagen desvirtuada de la gloria de Dios sustituirá la verdadera por una artificial. Hay temor de Dios que parece temor de Dios, pero no lo es. Es artificial. Es una supuesta gloria de Dios corrompida y basada en principios y cumplimientos de normas religiosas. Porque a diferencia de la gloria verdadera que solo es revelada por el Espíritu Santo, esta gloria artificial es revelada por los hombres. Yo pienso que, yo creo que, en lugar de ver qué es lo que Dios dice. En cualquiera que sea tu condición o tu situación, ¿qué dice Dios? ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué es el propósito de Dios? Isaías lo aclara y dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque a mí me enseñaron que haciendo ciertas cosas Dios iba a agradar de mí. A mí me enseñaron que asistiendo a un lugar religioso con una conciencia y sinceridad de buscar a Dios, Dios me iba a bendecir. A mí me enseñaron eso. Eso es lo que a mí me gusta. Y cuando salgo de ese lugar, yo tomo mis propias decisiones. Hay como un divorcio entre lo que experimentamos en la iglesia y lo que vivimos en la vida diaria. Pero tenemos como Abinadab la presencia de Dios. No es suficiente. Judas vivió bajo la presencia de Jesús por 3 años y terminó ahorcado. No es suficiente estos mitos que hemos desarrollado dentro de la iglesia, por lo menos la cristiana, donde todo es la presencia, todo es la oración, todo es todo, esos absolutos que van fuera del balance del consejo de la Escritura, donde nos quita responsabilidad. Y el Espíritu Santo sigue insistiendo en nuestra respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Porque la presencia de Dios, manifestando su gloria y su santidad, mostrándote a Cristo, único y suficiente. La Escritura nos dice que el poder que lo levantó de entre los muertos mora en nosotros. Sí, y cantamos, ¿verdad? La canción de un corazón, Jesucristo basta. Pero luego en la vida diaria, sí basta con Jesucristo. Sí tengo contentamiento. Sí encuentro en Jesús la libertad, la liberación, la sanidad que Él dice en su palabra que tiene para mí. O es algo muy bonito que experimentamos, escuchamos, pero en el día a día, entonces yo tengo que buscar mi propia manera de salir adelante. Está poniendo ahí este énfasis el apóstol Pablo. Ahora, quisiera en esta primera sesión del temor de Dios hablar un poquito de lo que no es el temor de Dios. Porque se parece mucho, pero de nuevo es artificial. ¿Cómo distingues lo artificial de lo verdadero? Hay plantas bien bonitas, ¿verdad? Y yo me sorprendo porque hay veces que digo, esa planta nunca se va a secar.
pero me acerco y es artificial. Muy bonita, pero no da frutos. ¿Cómo se construye un temor de Dios artificial? Es el modelo de la construcción del famoso becerro de oro. Que recordarás que esta escena viene ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo, y dice que cuando el pueblo vio, Éxodo 32, 1 al 4, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijos e hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo se construye un temor de Dios artificial, diseñado por nosotros mismos? Hay 5 aspectos que vemos en esta historia que nos pueden ayudar a comprenderlo y evitarlo. El primero lo vemos cuando leemos la expresión cuando el pueblo vio. Cuando el pueblo vio. ¡Wow! Es contrario a la fe, porque esta se basa en la percepción humana. Lo que yo estoy percibiendo. Ahorita, como ya sabemos, no es importante la verdad, sino la percepción. Y hay grupos en la sociedad que quieren imponernos su percepción. Y como yo me percibo así, no importa la verdad, importa cómo me percibo. Yo quiero que tú me percibas así. Yo quiero imponer mi percepción. Y se eleva a nivel de verdad la percepción. Y causa en la sociedad una gran confusión, porque es lo que estamos viendo. Es la búsqueda de experiencias satisfactorias basadas en nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos. Es algo que me causa realmente una satisfacción. Y ahí se empieza a construir nuestra gloria artificial. Es una adoración que no se basa en la fe del Hijo de Dios, sino en mis necesidades. La segunda frase que nos ayuda a comprender una gloria artificial, un temor de Dios mal infundado, es cuando dice Moisés tardaba. Y no sabemos qué le haya pasado a ese Moisés. De pronto, los que hemos conocido al Señor, pasamos por circunstancias difíciles y llegamos a dudar y decir: pues sí, yo creo en Dios, pero no sé dónde está. Y ya se tardó. Y esto genera angustia y ansiedad por la incertidumbre. Son acciones que carecen de paz y de confianza en Dios porque no lo conocemos verdaderamente. Hemos escuchado de Él, pero ¿qué dice su palabra? Y el Espíritu Santo que me imparte el temor reverente al mostrarme las glorias de Cristo. El salmista dice: pacientemente esperaré. El profeta Habacuc nos anima diciendo: aunque tarde, no tardará. Pero es que yo lo quiero ya. Y hemos desarrollado una intolerancia a la frustración.
con un exceso de entretenimiento. Y pandemia lo agudizó porque no había nada que hacer. Y entonces buscamos un mayor entretenimiento. Aparatos electrónicos mucho más veloces, plataformas más divertidas, que en un solo clic tenemos todo. Y entonces cuando el diseño divino es, espera, no, yo no puedo esperar, yo llevo una agenda. Ellos se desesperaron, cediendo a la angustia y a la ansiedad por la incertidumbre. La tercera frase nos ayuda también, cuando ellos le dicen, ya que percibieron y en base a su percepción tomaron una acción por incertidumbre, dicen, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. ¡Wow! ¡Qué corta memoria! ¿Qué Dios, el verdadero, no iba delante de ellos cuando salieron de Egipto? ¿No experimentaron las plagas en Egipto? El que se abrió el mar y pasaron por en seco. Que los carros de Faraón se hundieron. ¿No iba Dios delante de ellos en una columna de fuego durante la noche y de nube durante el día? Nos dice el apóstol Pablo que bebieron constantemente de una roca. Tuvieron experiencias, pero nunca respondieron a esas experiencias. Ellos querían la experiencia nada más, que saciara sus sentidos. Querían la emoción, la adrenalina. Eran adictos a los milagros, pero nunca atesoraron a la persona de Cristo, de la cual bebieron. Entonces, haznos a un Dios que vaya delante de nosotros, creando un Dios a nuestra imagen y semejanza, que vaya por donde yo necesito. Esta es mi oración y Dios va a cumplir mi oración. No sé. Porque el modelo de oración que Jesús enseñó es: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en mi vida. Ese es el modelo, ese es el principio. Pero como yo estoy basando mi vida en mis sentidos, en la incertidumbre por no conocer realmente quién Dios es, yo necesito un Dios. Yo necesito algo tangible, algo que pueda ver, algo que pueda medir. Yo necesito que mis indicadores estén al 100% para aliviar mis percepciones y esta angustia que siento. Es un amuleto de buena suerte que nos lleve al éxito. Y luego los lleva a la siguiente, donde Aarón, el sacerdote Aarón, tomó de las manos de ellos, cedió el sacerdocio y dice: lo que el pueblo quiera. Queridos, no es una democracia, es una teocracia, donde Dios, el creador del universo, el glorioso Dios que nos hizo a su imagen y semejanza y que diseñó cosas extraordinarias y hermosas para nosotros, Él dice cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas para nuestra bendición y para su gloria. Sí. Pero vivimos un humanismo que me dice: no, yo tengo mis derechos, yo tengo mis percepciones, y podemos tener la percepción que queramos, pero Dios es Dios, es glorioso, es hermoso. Entonces Aarón
tomó de estas joyas. ¿De dónde venían esas joyas? De Egipto. Y Aarón dijo: pues yo me acuerdo que en Egipto tenían un becerro bien bonito, de oro. ¿Por qué nosotros no podemos tener nuestro becerro de oro? A ver, tráiganme las joyas. Es estas mezclas de ideas humanas, de religión, de filosofía, de misticismo, de una generación adolescéntrica donde no ve más allá de su ombligo y quieren imponerme que su ombligo sea el mío. Su percepción desvirtuada, completa y totalmente, rayando en lo absurdo, en lo torpe y estúpido. Quieren que sea mi percepción. Yo puedo ser tu amigo si tú tienes una percepción, la que tú quieras, pero no puedes imponerme tu percepción ni yo la mía. Pero no nos dedicamos a corregir percepciones, nos dedicamos a vivir bajo el gobierno del Dios verdadero, donde conocemos quién realmente Él es a través de su palabra, por la gloria del Espíritu Santo revelando a Cristo y guiados en esa vertiente para ser transformados a su imagen. Queridos, humanismo viene como una ola terrible. Jesús lo predijo y dijo que los días van a ser acortados porque algunos que creen en Él serán engañados, creando becerros de oro, mezclas de tantas cosas, porque el rey de este siglo es la percepción. Basados en tesoros terrenales, perdiendo una perspectiva eterna. Y finalmente, me ayuda el piano, por favor, solo piano. Cuando ya tienen al mugroso becerro de oro, wow, ellos dijeron: este es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Este es tu Dios. Es muy sutil, pero es que a veces caigo en la trampa de pensar que fue mi oración, mi idea, yo le dije a Dios: yo soy el origen. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando el Espíritu Santo viene y nos muestra las glorias de Cristo, produce humildad, dependencia. Finalmente, esta gloria artificial cayó sobre el pueblo de Israel, velando sus ojos del verdadero. Recae sobre nuestras creaciones e iniciativas. La gloria artificial siempre exalta los esfuerzos humanos. Siempre, siempre es el sabor de la gloria artificial. Yo, mío. Y termina este pensamiento recordando las palabras del apóstol Pablo a los romanos, diciendo: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. Sí, Abinadab, sí, yo sé, algunos de nosotros sabemos cuando la presencia de Dios está y cuando es puro rollo. Sí lo podemos distinguir, pero hay una diferencia entre distinguir y conocer y adorar como a Dios le agrada que le adoremos. Ni le dieron gracias.
En cambio, comenzaron a inventar ideas sobre becerros nuevos, ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, pero afirmaban ser sabios y se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, aves, animales de cuatro patas y reptiles. Son estos ídolos del éxito. Son estos ídolos, este centro de nuestra vida que nos lleva a creer que sí podemos, pero por sí o por no, tenemos la cajita como Abinadab. Temor de Dios no significa perfección o carencia de errores, para nada. Yo oigo que a veces se acuñan frases y hemos caído en una fraseología impresionante y absurda. Es que si amas a Dios no vas a hacer esto o lo otro. No es perfecta la frase. Es que si el Espíritu Santo de Dios me provee esta revelación de las glorias de Cristo y me imparte esta capacidad de responder con un temor reverente, donde yo aprecio a Cristo, lo honro y lo respeto, es que puedo pelear la buena batalla de la fe. Es este temor de Dios que cayó sobre David, sí, el día que pecó contra Betsabé y fue confrontado y se arrepintió. Es este temor de Dios que cayó sobre Pedro cuando fue enfrentado a la verdad de haber negado a Cristo 3 veces y regresó y le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Es este temor que cae a nuestros corazones por el Espíritu Santo para tener a Cristo como nuestro tesoro. ¿Me acompañas poniéndote de pie si eres tan amable? La naturaleza del mensaje es seria, lo comprendo. Y una primera expresión puede ser esta seriedad, pero va más allá de una seriedad de este tipo que hoy hay en este salón. Es la seriedad del Espíritu Santo cayendo a mi corazón. Próximo domingo hablaremos lo que realmente es el temor de Dios y cómo se manifiesta en nuestras vidas y relaciones. Pero el temor de Dios, te adelanto esto, es la garantía que tienen todos los que nos rodean de que seremos fieles y honorables. No hay otra garantía. Así que yo te animo a meditar un poquito en esto, en este momento. Todos hemos bebido de la roca que es Cristo. Todos tenemos a disposición la mayoría de nosotros hemos experimentado milagros, cosas sobrenaturales, y te damos gracias por todo eso, Señor. Pero hoy deseamos responder, y estoy consciente que la respuesta no está en mi interior, porque se puede volver artificial, y no quiero que sea artificial, no nacida en mis sentidos. No caigamos en la trampa de en este momento prometerle a Dios cosas. No prometamos. Si te está llegando la convicción para tomar decisiones correctas, no prometas. Te animo, te aconsejo. Digámosle: Espíritu Santo, convénceme.
Convénceme profundamente de quién es Dios. Muéstrame a través de su palabra sus glorias, su santidad, su justicia, su gracia y misericordia. Espíritu Santo, quita el velo que me impedía ver claramente. Quita el velo, Señor. Quita el velo. No quiero terminar como Abinadab después de 20 años con una tragedia y después preguntarme qué pasó. No, quiero ser como Obed. Es suficiente. Es suficiente tu presencia. Enséñame, dile, enséñame a apreciarla, a tenerla como mi mayor tesoro. Rehúso a vivir un cristianismo, Señor, basado en indicadores de prosperidad, en el misticismo que calma mi conciencia por el cumplimiento de rituales. No queremos eso. Es nuestra oración como la de Moisés: muéstranos tu gloria, porque tenemos la disposición. Espíritu Santo, si tú nos muestras esa gloria y nos impartes este temor reverente de Dios, yo tengo la disposición en fe de responder. De responder. No será la percepción, Señor, mi brújula. Será tu palabra. Así que hoy anclamos a ti nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestras actitudes e intenciones, sabiendo que estoy en un proceso, que no soy perfecto, ni eso es tu temor reverente, pero sí la disposición a que Cristo sea formado en mí cada día más. Y yo entiendo que esta es la única garantía que le puedo dar a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mi iglesia y a la sociedad misma. Como iglesia, Señor, yo oro para que tu temor reverente caiga en nuestros corazones y se manifieste en una gran alegría de amarnos, de honrarnos y de avanzar tu reino como tú lo deseas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.